Mi nombre es Mayor General Laura Whitaker, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Y el día en que mi padre se casó con su segunda esposa frente a 100 personas en el Salón de la Legión Americana en Fredericksburg, Virginia, lo oí señalarme y decir, no es más que una bastarda. Ojalá pudiera decirles que después de 54 años de vivir con este uniforme y 2 estrellas en el cuello, esas palabras me salieron sin pensar. Pero no lo hicieron. Aterrizaron bruscamente y se quedaron. Me quedé allí parado, sosteniendo un vaso de papel con café que sabía a café molido y a poliestireno, rodeado de sillas plegables y manteles de plástico. El DJ había estado pinchando una vieja canción de Conway Twitty y la multitud estaba relajada por el vino barato y las Budweisers de barra libre. Entonces papá levantó su copa para brindar. Él no me levantó en él. Él me empujó hacia abajo. Se podía sentir que la habitación quedaba en silencio. Los tenedores se detuvieron raspando los platos de papel. La tía June se quedó sin aliento y murmuró, «Por el amor de Dios». Alguien se rió entre dientes, pensando que tal vez era una broma, pero no lo era. Él lo decía en serio. Se inclinó hacia él. Lo dijo como quien quiere dejar las cosas claras. Se giró, infló el pecho y rodeó con un brazo a Ashley, la hija de su nueva esposa, Denise. Tenía 26 años, el pelo rociado con spray, un vestido rosa demasiado ajustado para la ocasión y una pequeña sonrisa en los labios. Este padre dijo, «Esta es mi verdadera hija. Esta es la que lleva mi nombre correctamente». No discutí. No levanté la voz. Esa nunca ha sido mi manera de ser. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El tribunal me enseñó disciplina, pero ya la había estado practicando mucho antes de firmar aquellos papeles de alistamiento en Leach, Texas. Dejé mi café y le dije al camarero, un chico con chaleco de pajarita, «El agua está bien». «Gracias». Salí al estacionamiento. El sol se estaba poniendo, el calor se elevaba del asfalto y las cigarras zumbaban desde los árboles. Me apoyé en mi coche, un Chevy Malibu gris opaco, y respiré profundamente. El olor a hierba cortada mezclado con el humo de cigarrillos de un par de viejos veterinarios que rondaban cerca de la puerta. Me miraron y luego apartaron la mirada. La gente nunca sabe qué hacer en momentos como ese. En el interior, la risa se reanudó. Alguien volvió a subir el volumen de la música. Podía imaginarme a papá bailando con las piernas rígidas con Denise, la nueva novia. Podía imaginarme a Ashley absorbiendo los elogios y diciéndole a cualquiera que la escuchara que ella también era una marine destinada en Huántico. Ella no estaba mintiendo. Simplemente no les contó el resto. Que trabajaba en administración y que su nombre ya había pasado por mi escritorio en un informe sobre recibos de viaje falsificados. Pero eso no fue por ahora. En ese momento, lo único que pude oír fueron las palabras de papá resonando más fuerte que las cigarras. Ella no es más que una bastarda. Soy una mujer que enterró a sus amigos en Arlington. Soy una mujer que estuvo de guardia durante las tormentas de arena y que escribía cartas a las madres cuando sus hijos no regresaban a casa. Y, sin embargo, en ese salón, frente a vecinos, primos y señoras de la iglesia, mi padre tomó cada gramo de dignidad que yo había ganado y trató de reducirla a las circunstancias de mi nacimiento. Lo que pasa con la humillación no son solo las palabras. Es la forma en que cuelgan en el aire. La forma en que la gente evita mirarte a los ojos. La forma en que deciden si aplaudir o permanecer en silencio. Ese silencio es más pesado que el insulto. Pensé en irme. Pensé en tomar la primera 95 y conducir de regreso a Stafford, dejando esa noche atrás. Pensé en mi bolsa de uniforme que todavía estaba en el baúl de la ceremonia a la que había asistido esa mañana en Huántico. Vestido azul, zapatos lustrados, cintas de las que nunca me había jactado. 2 estrellas de plata las había ganado poco a poco, año tras año. Y pensé en mi madre, que ya no está hace mucho y que solía decirme, «Laura, no tienes que luchar en todas las batallas. Pero las peleas que inicies, hazlas limpiamente». Así que me quedé en ese estacionamiento más tiempo del que debía, dejando que las cicatas llenaran el silencio que papá había dejado en mí. Y decidí que cuando volviera a entrar, no iba a pelear sucio.
No iba a levantar la voz ni a golpear al hombre que me dio la mitad de mi sangre. Iba a ser quien era, nada más y nada menos. Pero ese momento, el dolor de esas palabras, ese silencio en el salón de la Legión, ahí es donde realmente comienza mi historia. No dormí mucho esa noche. La habitación del motel olía ligeramente a lejía y a humo rancio, de ese tipo que no se puede disimular con ninguna cantidad de ambientador. Me quedé allí acostado sobre los rígidos zapatos de colchón, todavía mirando el techo de palomitas de maíz y escuchando los camiones pasar ruidosamente por la Ruta 1. Cada vez que cerraba los ojos lo escuchaba de nuevo. La voz de papá clara como una campana. Ella no es más que una bastarda. Uno pensaría que una mujer de mi edad, una general de la infantería de marina, sería más dura, y en muchos sentidos lo soy. Me enfrenté a comandantes que pensaban que no pertenecía allí. He visto a jóvenes marines morir bajo mi supervisión y he tenido que llamar a sus padres. Estuve en el calor del desierto que deformó el horizonte e hizo que los rifles estuvieran demasiado calientes como para tocarlos. Pero son las palabras de un pequeño pueblo, dichas con tu propia sangre, las que pueden herir más profundamente que cualquier batalla. Mientras estaba allí acostado, recordé dónde comenzó todo. Leach, Texas, década de 1970. Un dúplex que se movía con el viento. Un enfriador de pantano que apenas mantenía la cocina habitable en julio. Mi madre, Maggie, trabajaba turnos dobles en un restaurante de la calle 34. Ella llegaba a casa oliendo a grasa de fritura y a pelo de café, con los zapatos abrochados y quitados en la puerta. Era pequeña, pero tenía una columna vertebral más fuerte que la de cualquier hombre que haya conocido. Papá no estaba muy presente. Tenía su negocio de back, o al menos los inicios de uno, pero nunca fue estable. A veces aparecía en una camioneta Ford. A veces desaparecen durante semanas. Cuando llegaba, tenía un don para convertir un buen día en malo con una o dos palabras. Nunca apareció a una obra de teatro escolar ni a un partido de pelota. Aprendí pronto que si quería algo lo ganaría yo mismo. Raíces de papel antes del amanecer, doblando periódicos con dedos congelados. Veranos. Cortaba césped, cortaba hojas, hacía todo aquello por lo que la gente le pagaría a un niño $2 por hora. Mis amigos ahorraron para comprar cintas de casete y bicicletas BMX. Ahorré para un billete de autobús de ida. En la escuela, mantuve la cabeza gacha. No era el más inteligente, pero era constante. Los profesores se dieron cuenta. Una de ellas, la señora de Y, escribió en una libreta de calificaciones: Laura sigue adelante. En ese momento no pensé mucho en ello, pero después esas palabras resonaron en mí. Mamá hizo lo mejor que pudo para protegerme de los peores estados de ánimo de papá, pero no se puede ocultar todo. Él tenía una manera de hablarle con condescendencia, como si ella fuera un mueble en lugar de carne y hueso. Recuerdo una noche, cuando tenía unos 13 años. Él me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo: «Nunca serás más que tu mamá». Él pensó que era un insulto. Lo tomé como un cumplido. El verano después de la secundaria, vi a mis amigos empacar para ir a Texas Tech o casarse demasiado jóvenes. No tenía anillo, ni beca, y ya no tenía paciencia. Una tarde, entré en la oficina de reclutamiento en Slide Road. El sargento de marina detrás del escritorio me miró por encima de su bigote y dijo: «¿Está segura de esto, señorita?» Era. Firmé los papeles. Mamá lloró esa noche, no porque no quisiera que fuera, sino porque sabía que necesitaba hacerlo. Ella me dijo: «Laura, ¿quieres ganártelo?». Así que ese agosto, me subí a un autobús rumbo al este. Mi maleta era pequeña. Tenía una Biblia de bolsillo de mi mamá y $50 en efectivo. Todo lo demás lo dejé atrás. Miré por la ventana mientras las llanuras de Texas pasaban y me prometí que nunca más dejaría que nadie decidiera mi valor. Aquellas primeras semanas en la isla de París fueron lo más difícil que he hecho en mi vida. El calor del vellón de arena que te calaba los huesos, los instructores en la cara hasta hacerte temblar de la cabeza a los pies. Pero no renuncié. Cada vez que mis piernas querían ceder, pensaba en las palabras de papá. Cada vez que dudaba,
Recordaba a mi madre trabajando de noche y sin quejarse nunca. No me levanté rápidamente, pero me levanté constantemente. Limpié rifles hasta que me sangraron los dedos. Aprendí a navegar por las estrellas cuando la brújula fallaba. Yo escuché. Seguí órdenes. Y poco a poco aprendí a darlos. Ahora, acostado en aquella cama de motel décadas después, con el aire acondicionado resonando en la ventana, pensé en todas esas noches que mi madre se había quedado despierta cosiendo uniformes, contando propinas y diciéndome que yo valía más que mis comienzos. Pensé en los amigos que había enterrado, en las medallas guardadas en una caja en casa, en el peso del mando que llevaba encima. Y aún así, una frase de un hombre de 78 años con un traje barato alquilado logró hacerme regresar a los 13 años, sentado en una mesa en Leach, Texas. Me incorporé, me froté los ojos y me susurré. Te has ganado cada centímetro de tu vida, Laura. No dejes que te lo quite. Los camiones seguían avanzando por la Ruta 1, y yo me senté en la penumbra, recordando los hechos concretos de una infancia difícil que me forjó. No lloré. No me rompí. Acabo de recordarlo. Los años se confundieron después de Isla de París, pero el ritmo del núcleo nunca me abandonó. Botas de madrugada, uniforme con cordones, café prensado, negro. Esa firmeza me llevó más lejos que cualquier talento o encanto. Pasé mis 20 años en Camp Yeune, donde me hice los dientes como oficial de logística. Mientras mis amigos en casa trabajaban en campos petrolíferos o vendían automóviles, yo estaba aprendiendo a trasladar batallones a través de océanos con nada más que portapapeles, radios y pura terquedad. Las noches eran largas y los días más largos. Me alojé en barracones de bloques de hormigón que olían a sudor, y vi duchas compartidas con desagües oxidados y comí comida que sabía a cartón. Pero yo estaba dentro. Pertenecía a algo más grande que yo. Yo no era el tipo de marine que llamaba la atención. No tenía ni una risa fuerte ni un gran pavoneo. Me gané la reputación de estar presente, de cumplir mi palabra y de hacer el trabajo. Las promociones llegaron lentamente, pero llegaron. Primer teniente, capitán, mayor. Cada paso no estuvo marcado por una ceremonia, sino por el silencioso reconocimiento de los marines que decían, «Señora, usted es sólida». Recuerdo Okinawa. La humedad se adhería a tu piel como una segunda camisa. Hicimos simulacros hasta la medianoche, con los mosquitos zumbando y goteando sudor. Mantuve un ventilador en mi escritorio que vibraba pero nunca enfriaba la habitación. Escribí cartas a casa para jóvenes marines que no sabían cómo decirles a sus padres que se sentían solos. Me senté en CS y escuché cuando lloraban. Nada de eso se incluyó en las evaluaciones, pero importó más que cualquier puntuación. Cuando tenía 30 años, ya estaba en Huántico entrenando candidatos a oficiales. Gasté 3 pares de botas mientras caminaba por esos campos. Mi voz se volvió más aguda y ladraba órdenes. Pero conocí los rostros de jóvenes estadounidenses que tenían todos los acentos, todos los estados, todas las historias. Algunos renunciaron, otros se levantaron. Aprendí que el liderazgo no se trata de gritar. Se trataba de escuchar. Establecer un estándar y mantenerse firme cuando llegan las tormentas. Los años en el extranjero dejaron su huella. Excursiones por el desierto donde el calor distorsionaba el aire hasta que los rifles te quemaban las palmas de las manos. Noches de intentos donde el viento aullaba y la arena se metía en los dientes. Firmé cartas de condolencias con linterna, cada una más pesada que la anterior. Me paré junto a los ataúdes cubiertos con banderas, saludé hasta que me dolió el brazo y juré que nunca dejaría que sus nombres se desvanecieran. Y aún así las promociones seguían llegando. Coronel, general de brigada y, finalmente, mayor general. El tipo de rango que no se supone que alcancen las mujeres. No en la marina, no a menudo. Pero yo no estaba persiguiendo estrellas. Simplemente estaba haciendo lo que siempre había hecho, presentarme y seguir adelante. No me jacto de medallas. La mayoría de los míos están en una caja en el armario. Cintas descoloridas, bordes doblados. Las verdaderas recompensas vinieron en las voces de los hombres y mujeres con quienes serví. Como el sargento de artillería Ortiz, canoso y brusco,
que una vez me dijo: «Señora, los niños, miren lo que hacen, no lo que dicen». O el teniente Chen, recién salido de la escuela, que susurró antes del despliegue: «General, estaré bien si usted está bien». Lo que la gente no ve es el esfuerzo. El papeleo que se acumula más que los rifles. Las reuniones que se prolongan hasta altas horas de la noche. El recordatorio constante de que las vidas dependen de tu juicio y los errores no se borran. El peso del mando es constante, implacable y solitario. Aún así lo llevé porque era mío. Me lo gané. Y nadie, ni un instructor, ni un enemigo, ni un político, y mucho menos mi padre, me lo dio. Esa fue la verdad que mantuve presente mientras recordaba 2 décadas de duros kilómetros recorridos. Desde los pantanos de Leune hasta el polvo de Irak, desde las noches pegajosas de Okinawa hasta las mañanas frescas de Huántico, construí una carrera ladrillo a ladrillo y sin atajos. Y, sin embargo, estar en ese salón de la Legión y oír la voz de mi padre me redujo a nada más que mi nacimiento. Por un momento sentí como si todo pudiera borrarse. Ese es el poder de la familia. Saben dónde están las grietas y saben cómo presionarlas. Pero también sabía algo más. Las grietas no te definen. El mortero lo hace. El trabajo, los años, el presentarse. Eso es lo que mantiene unida una vida. Y la mía era sólida, lo viera mi padre o no. La invitación había llegado meses antes, guardada dentro de un sobrecolor crema con mi nombre mal escrito. Laura Whitaker. Me reí cuando lo abrí. Eso era papá en todas partes. Nunca me molesté en aprender las pequeñas cosas. Aún así, la tía June llamó una semana después y dijo: «Cariño, sería decente que vinieras, aunque sea solo para aparecer». No tenía planeado ir. 54 años me habían enseñado que algunos caminos no merecían la pena recorrerlos. Pero June había sido la única persona que nunca me dio la espalda. Ella era la tía que me daba dinero para el almuerzo en la secundaria, quien me llevaba a la estación de autobuses cuando salía para la isla de París, quien llamaba cada Navidad sin importar dónde estuviera destinada. Si ella me lo pidiera, aparecería. La mañana de la boda, estaba en Huántico supervisando una ceremonia de ascenso. Zapatos de uniforme azul lustrados tanto que se podía ver un reflejo. 2 estrellas plateadas brillando en el cuello. Las familias aplaudieron. Las cámaras destellan. La mamá de un marine me abrazó tan fuerte que podía oler el almidón en su blusa. Cuando terminó la ceremonia, volví a mi oficina, quité los alfileres de las estrellas y colgué el uniforme en una bolsa para ropa. Por un momento pensé en dejarlo allí, pero algo me dijo que lo pusiera en el maletero de mi Chevy. El viaje a Fredericksburg no era nada nuevo, solo el interminable recorrido de las luces de freno de la primera 95, los carteles parpadeantes de Cracker Barrel y los concesionarios de automóviles. Me detuve en una gasolinera Exxon, tomé un café negro que sabía a goma quemada y seguí adelante. Cuando llegué al estacionamiento de la Legión Americana, el sol estaba bajo, tiñendo el cielo de naranja y morado. Camionetas, minivans y una limusina que Denise debió haber alquilado ya estaban estacionados afuera. No llevaba mi uniforme dentro. En lugar de eso, me puse un vestido azul marino sencillo y un par de zapatos planos. Nada del otro mundo. No quería que me vieran. Hoy era el día de papá, no el mío. Déjalo tenerlo. Dentro del salón olía a barbacoa y a perfume barato. Mantel de plástico extendido sobre filas de mesas plegables. Un DJ instalado en un rincón prueba altavoces con una pista de Conway Twitty. Primos que no había visto en 30 años susurraban detrás de servilletas. Algunos saludaron y otros no. Asentí y seguí moviéndome. Denise estaba radiante con un vestido de diamantes de imitación que parecía sacado de la ventana de una tienda departamental. Ella me abrazó rígidamente, toda dientes y perfume. «Laura», dijo en voz alta. «Me alegro mucho de que lo hayas logrado». Su hija Ashley estaba de pie junto a sus mejillas, sonrojadas por el exceso de rubor, con una copa de vino ya en la mano. No me quedé mucho tiempo en la mesa. Me serví un café en un vaso de poliestireno, lo revolví aunque no había nada que remover y me senté en la parte de atrás, cerca de la salida. Fue entonces cuando empezaron los brindis.
Papá se paró frente a todos. Su cabello peinado hacia atrás hacía que su traje quedara holgado en los hombros. Levantó una copa de champán y la sala quedó en silencio. La familia, comenzó, es lo que da orgullo a un hombre. Mi pecho se apretó. Por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, diría algo amable. Pero luego me señaló directamente. Ella no es más que una bastarda. La habitación se congeló. El tenedor dejó de raspar. La tía June se quedó sin aliento. Al, no hagas esto. Presionó con la voz hinchada. ¿Esto aquí? Él atrajo a Ashley hacia sí. Esta es mi verdadera hija. El que lleva mi nombre. Bien. Ashley se sonrojó y se rió como si la hubieran coronado reina del baile. Denise juntó las manos orgullosa como un pavor real. ¿Y yo? Simplemente me senté a tomar mi café y le dije al camarero, el agua está bien, gracias. Y salió caminando. El estacionamiento todavía estaba caliente por el zumbido de las cigarras del día desde los árboles. Me apoyé en el Malibú, mirando fijamente la bolsa de ropa en el maletero. Aquel uniforme azul, cargado de metales y 2 estrellas, colgaba en silencio en su interior. Lo traje por costumbre, no por intención. Pero ahora me pregunto si tal vez el destino tenía otros planes. Me quedé allí afuera más tiempo del que pretendía, escuchando las risas que se filtraban a través de las puertas abiertas. La gente de adentro había decidido cómo manejar las palabras de papá. Algunos aplaudieron, otros miraron hacia otro lado. La mayoría permaneció en silencio. El silencio puede pesar más que el insulto. Mamá solía decir, Laura, no tienes que pelear todas las peleas, pero las que elijas, pélealas limpiamente. Me repetí eso a mí mismo mientras observaba las luciérnagas parpadear sobre la hierba. Limpio. No es ruidoso y no es feo. Limpio. Y en ese estacionamiento, me di cuenta de que no había venido a esa boda solo por la tía June. En el fondo, había venido porque una parte de mí todavía esperaba que papá finalmente me viera. Él no lo hizo. Pero tal vez era hora de que todos los demás lo hicieran. Después de un rato volví a entrar, intentando fundirme con el papel tapiz. El DJ había cambiado a George Strait y las parejas bailaban de 2 en 2 sobre el suelo de linoleum. El aire olía a ensalada de col con cerdo desmenuzado y té dulce humeando en vasos de plástico. Nadie me miró 2 veces. La mayoría de la gente se vio atrapada en la celebración. Fue entonces cuando escuché la voz de Denise elevándose por encima de la música. Ella estaba de pie con un círculo de primos riendo a carcajadas, con su mano apoyada en el brazo de Ashley. Ella es mi hija Ashley, dijo orgullosa. Ella está en la infantería de marina, estacionada en Huántico, nada menos. Los primos dejaron escapar un grito de admiración y sus extraños ojos se abrieron de par en par. Ashley se inclinó hacia ella, con su copa de vino colgando entre sus uñas pintadas. Es verdad, dijo ella con una sonrisa. Huántico es básicamente la sede central. Me encargo de asuntos importantes. Allí todos me conocen. Me quedé en silencio, bebiendo agua. Mi vida de uniforme me había enseñado cuándo hablar y cuándo quedarme callado. Pero la verdad me hizo cosquillas en la garganta. Sabía el nombre de Ashley. Había llegado a mi escritorio la semana pasada. Ella era un cabo primero en administración y fue señalada por falsificar recibos de viaje. No sería nada grave si ella lo reconociera y lo corrigiera, pero sería lo suficientemente grave como para necesitar orientación. No lo saqué a colación. No en la boda de su madre. No con los ojos de todo el mundo mirando. Pero el contraste me llamó la atención. Mi padre la sostenía como la estrella brillante. Aunque a sus ojos yo no era más que un bastardo, me acerqué lo suficiente para escuchar los detalles. Denise se jactó. Llegará lejos. No todos son enviados a Huántico. Eso demuestra el talento que tiene. Uno de los primos, el viejo Bobby de Charlottesville, le dio una palmadita en la espalda a Ashley. Bueno, bien por ti, muchacha. Lleva el nombre de la familia con orgullo. Ashley sonrió con la barbilla en alto, absorbiendo cada gota de atención. Oh, lo haré. Me verás con rayas dentro de poco. Tal vez incluso la escuela de oficiales.
La sala zumbaba con aprobación. Mientras tanto, yo estaba allí, un general con 2 estrellas que pasaba desapercibido en mi sencillo vestido azul marino. La tía June se acercó arrastrando los pies y susurró: «Laura, no les hagas caso. La gente no sabe ni la mitad». Sus ojos suaves y tristes buscaron los míos. Yo solo sonreí levemente. «Está bien, June». Pero en el interior algo se quebró. No estaba celoso del orgullo de Ashley. Era joven, tenía hambre, quizá era imprudente, pero seguía siendo una marine. Lo que me dolió fue la presunción de papá y la forma en que la utilizó como apoyo para borrarme. Más tarde, en la mesa del buffet, me encontré al lado de Ashley. Ella estaba apilando pollo frito en su plato, mientras hablaba a toda velocidad con un amigo. Se giró, me vio y dijo: «Hola, eres Laura, ¿verdad? La primera hija de papá». Asentí. «Así es». Su amiga preguntó: «Entonces, ¿estás en la marina también?». Ashley sonrió antes de que pudiera responder. «No, ella simplemente hace lo suyo». Luego me guiñó un ojo como si hubiéramos compartido una broma privada. Me senté y dejé mi plato intacto. «Algo así», dije en voz baja y me alejé. De regreso a mi mesa, revolví otra taza de café malo con las manos. Pero tranquilo, mi pecho ardía. Pensé en ese memorando de asesoramiento que estaba en mi escritorio, el que tenía el nombre de Ashley en la parte superior. Pensé en cómo al núcleo no le importa el orgullo familiar ni los discursos de boda. Se preocupa por la verdad, la disciplina, la responsabilidad, y pensé en cómo papá la había llamado su verdadera hija mientras a mí me descartaba como menos que nada. No culpé a Ashley. Ella era joven, atrapada en el orgullo de su madre. Pero yo sabía que tarde o temprano ella aprendería lo que el cuerpo de marines exigía, y no eran presentaciones brillantes en los salones de la Legión. Era el tipo de trabajo que te dejaba exhausto, firme y lleno de cicatrices. No quería vengarme de ella. Ni siquiera quería vengarme de papá. Lo que yo quería era que la verdad se mantuviera en pie. Y a veces la única manera de que la verdad se mantenga en pie es exponerla delante de todo el mundo. Así de simple. Esa noche, mientras conducía de regreso hacia los faros del motel que se extendían por la ruta 3, seguí repitiendo la escena en mi cabeza. Denise alardeando, papá radiante y Ashley absorbiéndolo todo. Seguí viendo la bolsa de ropa en mi baúl, las 2 estrellas brillando en el cuello. Había decidido no usarlo. Había elegido el silencio. Pero me di cuenta de que el silencio tenía un coste. El estacionamiento estaba casi vacío cuando salí nuevamente. Una pareja de viejos veteranos se apoyaban contra el capó de un Dodge, fumando e intercambiando historias, mientras sus risas se perdían en la cálida noche de Virginia. El aire estaba cargado de madreselva y del ligero sabor agrio de la cerveza derramada. Pasé junto a ellos, asentí y me dirigí a mi Chevy Malibu. Me apoyé en el tronco y miré fijamente el contorno oscuro de los árboles más allá del terreno. Todavía podía oír el sonido sordo de la música que alguien había puesto en amarillo por la mañana dentro del salón. La voz de mi padre resonó en mi cabeza, más fuerte que el sonido de fondo. Ella no es más que una bastarda. Abrí el baúl. La bolsa de ropa yacía sobre la cremallera trasera, brillando bajo la tenue luz. No había planeado volver a usar el uniforme ese día, pero ahora sentía que me estaba esperando, paciente y pesado. Pasé la mano por la bolsa y juro que podía sentir el peso de cada milla, de cada año, de cada tumba que había saludado. Saqué mi teléfono del bolsillo con el pulgar, flotando sobre los contactos. Un nombre me devolvió la mirada. M.G. Samuel Ortiz Red. Había servido con Ortiz hacía 20 años en Okinawa, y aunque ahora estaba retirado, tenía una forma de recordarme lo que importaba. Presioné llamar. Contestó al segundo timbre. «General», dijo con voz áspera pero cálida. «No esperaba saber de ti tan tarde». Suspiré y me apoyé en el coche. «Sam, estoy en la boda de mi padre». Se puso de pie frente a todos y me llamó bastardo. Luego presentó a Ashley como su verdadera hija. El silencio se prolongó durante un instante. Entonces Ortiz rió secamente. «Sigue siendo el mismo viejo Al, ¿eh?». «Peor aún», murmuré.
¿Qué estás pensando? La señora Ortiz preguntó. Me quedé mirando la bolsa de ropa. Tengo mi uniforme de gala azul en el maletero. 2 estrellas, cintas, todo. Una parte de mí quiere volver a entrar allí con el puesto. Una parte de mí piensa que eso es mezquino. La voz de Ortiz se estabilizó. Usted se ganó ese uniforme, señora. Cada puntada de ella. No es ninguna mezquindad llevarlo puesto. Es la verdad. No digas mucho, no levantes la voz. Simplemente sé quién eres, eso es más que suficiente. Cerré los ojos y respiré el aire húmedo de la noche. No quiero humillar a nadie. Entonces no lo hagas, Ortiz, dijo simplemente. Pero tampoco dejes que la mentira permanezca. Tu viejo sabe gritar. Tu madrastra puede presumir. Pero el uniforme que te ganaste, nadie te lo puede quitar. Déjalos verlo. Hazles saber. Nos sentamos en silencio por un rato, solo el zumbido de las cigarras llenando el espacio. Finalmente, Ortiz dijo, lo que usted decida, señora. Sé que lo hará limpio. Limpio, repetí, recordando las palabras de mamá. Gracias, Sam. Después de colgar, me quedé allí un largo rato, escuchando la noche. A lo lejos, sonó la bocina de un tren, baja y triste. Abrí la cremallera de la bolsa de ropa. El olor a lana y almidón me golpeó como el recuerdo mismo. Pieza por pieza lo fui poniendo. Camisa de cuello crujiente y ajustado. Metales fijados en filas precisas. 2 estrellas plateadas brillando en los hombros. Me puse la chaqueta, la abroché lentamente y me puse los zapatos lustrados que reflejaban las luces del estacionamiento. La última vez que me miré fue en el espejo retrovisor. La mujer que lo miraba fijamente no era solo Laura Delach, hija de Maggie, despedida por Al. Ella era la mayor general Whitaker, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Cuadré los hombros, me enderecé y me susurré a mí mismo. No viniste aquí a ganar una escena. Viniste aquí a mantenerte firme en la verdad. Con esto cerré el baúl y caminé de regreso hacia el pasillo, cada paso firme, constante, limpio. El pasillo todavía estaba animado cuando empujé la puerta para abrirla. Una ráfaga de aire acondicionado me golpeó, junto con el sonido de un violín proveniente de los altavoces del DJ. La gente reía, chocaba las tazas y cortaba pasteles. Pero cuando crucé el umbral, el sonido no solo se calmó, murió. Caminé con tacones firmes, que hacían clic contra el linóleo, mientras mi uniforme azul brillaba bajo las luces fluorescentes. 2 estrellas plateadas llamaron la atención de todos los pares de miradas. Se podría haber oído caer un alfiler. Un primo murmuró, «Dios mío». Otro susurró, «Son 2 estrellas, ¿no?». Las sillas crujieron mientras la gente se giraba para seguirme con la mirada. Papá se quedó congelado cerca de la mesa principal. El brazo de Denise se enlazó con el de él. Su sonrisa vaciló y luego se endureció hasta convertirse en algo más frío. Ashley se rió a carcajadas cuando me vio. Al principio, sus ojos se fijaron en los metales, las cintas y el corte de la chaqueta. Entonces levantó la mirada y vio mi cara. Ella perdió el color. Ella retrocedió un paso, con la mano temblorosa contra su copa de vino. «Oh, Dios mío», tartamudeó, con la voz tan quebrada que toda la sala la oyó. «Ella es mi general». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una campana sonando. No levanté la voz. No lo necesitaba. Caminé hacia el frente. Cada paso medido. Cuando llegué a la mesa principal, me giré para mirar a la multitud. Vine esta noche a desearle una buena vida a mi padre. Dije con voz tranquila. No vine a escuchar discursos ni a escuchar insultos. Soy quien soy y trabajé para ello. Nadie respiraba. El DJ había cortado la música, e incluso la máquina de hielo pareció dejar de zumbar. Me giré ligeramente hacia Ashley, que estaba congelada, con las mejillas todavía pálidas. Ashley se encargará de cualquier asunto marítimo en la oficina. No aquí. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Ella asintió una vez, rápida y espasmódicamente. Luego levanté mi vaso de agua para hacer las cosas bien cuando podamos.
Tomé un sorbo lento, lo dejé y esperé. Fue la tía June quien rompió el silencio. Laura, cariño, susurró con la voz llena de lágrimas. Ella empezó a aplaudir. Uno a uno, se fueron uniendo otros, al principio vacilantes, luego más fuerte. Los veteranos de Vietnam, al fondo, se erguían en sus sillas y saludaban con firmeza y orgullo. Una mujer de la iglesia se secó los ojos con una servilleta. Incluso el camarero, el chico con el chaleco con pajarita, se alzaba más alto detrás del mostrador. Papá no aplaudió. Él simplemente permaneció allí, con la mandíbula apretada y los ojos entrecerrados. Denise forzó una sonrisa que parecía más una mueca. Pero no importaba. La verdad estaba claramente expuesta ante todos y no había manera de retractarse. No me quedé allí. No estaba allí para regodearme. Me alejé de la mesa principal, caminé por la sala mientras los aplausos aumentaban y me dirigí a la puerta. Cada apretón de manos, cada asentimiento, cada susurro de «gracias, general», era más que suficiente. Afuera, las cigarras seguían zumbando y la noche aún estaba cargada de aire veraniego. Respiré profundamente, lo solté lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí limpio. Los aplausos se desvanecieron cuando salí al aire nocturno. La música en el interior volvió a sonar, como si alguien estuviera intentando reconstruir la velada. Caminé por el estacionamiento, con las cigarras zumbando más fuerte que el violín, y me apoyé en mi Malibú. Sentí una opresión en el pecho, pero no por vergüenza, sino por liberación. No me fui inmediatamente. La gente empezó a salir uno a uno, como si necesitaran aire después de lo que acababan de presenciar. Un veterano de Vietnam con gorra de béisbol se acercó a su puerta, rígido por viejas heridas. Él extendió la mano. «Estoy orgulloso de usted, señora», dijo con voz áspera pero firme. «Necesitábamos a alguien como tú en aquel entonces». Le estreché la mano con firmeza. «Gracias, y gracias por su servicio». Otra invitada, una mujer que recordaba vagamente de las comidas compartidas de la iglesia, me tomó de la mano. «Tu mamá estaría muy orgullosa, Laura». Se le llenaron los ojos de lágrimas, y antes de que pudiera responder, volvió a entrar. Ashley salió después. Dudó un buen rato, jugueteando con su bolso antes de caminar hacia mí. Su voz era baja, nada que ver con el tono descarado que llevaba dentro. No lo sabía. O sea, no me di cuenta. Observé su rostro. Era solo una niña. ¿En serio? 26, aún tenía el aliento a vino tinto. No tienes que saberlo todo todavía, dije con calma. Pero si necesitas ser honesta. Hablaremos en Huántico. Trae tus recibos. Trae la verdad. Estarás bien si eres honesta. Tragó saliva con dificultad, asintió y susurró, «Sí, señora». Luego se alejó corriendo en la noche. Papá no salió. No de inmediato. Denise siguió a Ashley. La mirada perdida, los ojos brillantes. No me habló, solo pasó junto a mí, con los zapatos resonando en el asfalto. El aparcamiento se vació hasta que solo quedamos yo y el zumbido de las farolas. Me senté con el uniforme del conductor, con las manos aún firmes apoyadas en el volante. Mi teléfono vibró, un mensaje de voz de papá. No lo escuché hasta más tarde. Su voz era temblorosa. «Laura, me pasé. No debería haberlo dicho. No sé cómo arreglarlo». Colgó sin despedirse. A la mañana siguiente, de vuelta en Huántico, me senté detrás de mi escritorio con una pila de archivos. El memorando de Ashley estaba allí, esperando exactamente donde lo había dejado. Lo recogí, lo leí línea por línea y lo firmé al pie de la letra. Sin crueldad, sin favoritismo, solo la verdad. Eso es lo que exige la esencia. La noticia de la boda se extendió rápidamente. Los marines hablan, pero yo no alimenté la historia. Me presenté a trabajar, como siempre. Inspecciones, reuniones, jóvenes oficiales revisando torpemente sus primeros informes. Mantuve el ritmo. Firme porque eso es liderazgo, constancia, no espectáculo. Ese fin de semana, fui en coche al cementerio donde estaba enterrada mi madre.
El césped estaba podado, con banderas impecables ondeando entre las hileras de piedras. Me quedé allí, bajo el sol de la mañana, con las manos entrelazadas a la espalda, y le dije en voz baja: «Ya está, mamá». Él dijo lo suyo y yo lo mío, pero lo dije con claridad. El viento arreció, trayendo un ligero aroma a madreselva. Me quedé hasta que el sol estuvo alto, luego bajé las ventanillas de casa y escuché la radio. Pasaron los meses y la vida volvió a su ritmo habitual. Reuniones matutinas de personal en Huántico que se alargaron 2 largas noches con papeles apilados más altos que mi taza de café. Ya nadie mencionaba la boda, aunque aún podía sentir cómo había corrido la voz. Los marines son una red silenciosa. Las noticias se filtran a través de las colas de comida y los pozos de humo más rápido que el correo electrónico. Pero en el trabajo, me trataron igual que antes. «Buenos días, señora». Saludos nítidos y el tipo de respeto constante que nace de los años, no de los titulares. Luego llegó el cambio de mando. Ceremonia. Uno de nuestros regimientos de entrenamiento era el liderazgo ciclista y, como comandante de la base, mi trabajo era presidirlo. El día era fresco, con banderas ondeando al viento, latón pulido hasta brillar como un espejo. Las familias llenaban las sillas plegables en las cámaras de la plataforma de desfile, niños listos, inquietos, con sus mejores galas. La banda de marines tocaba con precisión y precisión, sus notas se escuchaban por todo el campo. Yo estaba de pie en el podio, uniforme con cintas perfectas, alineado como un libro de contabilidad de años, vivido intensamente. Dije las palabras de siempre, un reconocimiento limpio y simple al comandante saliente. Bienvenida al entrante. Nada florido, solo la verdad. Los marines no necesitan discursos, necesitan firmeza. Después de la ceremonia, bajé para saludar a las familias. Se formó una fila de apretones de manos, fotos, agradecimientos educados. Y allí, cerca del fondo, lo vi. Papá, chaqueta deportiva una talla más grande. Corbata, cabello torcido, más delgado de lo que recordaba. No trajo a Denise. No trajo a Ashley. Estaba solo, con las manos metidas en los bolsillos, esperando su turno como cualquier otro invitado. Cuando llegó a mí no me sonrió con suficiencia ni hinchó el pecho. No hizo ningún chiste para disimular sus nervios. Simplemente extendió la mano y dijo lo suficientemente alto como para que quienes estaban a mi alrededor oyeran a mi hija, la general Laura Whitaker. Ni bastarda, ni nada. Mi hija. Las palabras fueron sencillas, casi incómodas, pero eran reales, y se asentaron en un lugar profundo, más pesado que su insulto. La tía June también estaba allí, con lágrimas en los ojos. Nos abrazó a ambos, susurrando, ¿ya era hora? No lloré. No armé una escena. Solo asentí. Le estreché la mano y le dije, gracias. Luego se hizo a un lado, dejando pasar a la siguiente familia. No hubo un final de libro de reconciliación, ningún abrazo cálido, solo una pequeña corrección firme dicha en público. Y eso fue suficiente. Esa noche, conduje a casa con las ventanillas bajadas, la primera 95 zumbando bajo mis neumáticos. ¿Qué? Un vaso de hamburguesa tintineó en la consola, con el sabor a té dulce en la memoria. Por primera vez en meses, quizá años, sentí algo parecido a la paz. Aquí está. Lo que aprendí. La sangre no se trata de quien grita más fuerte en un brindis de boda. La sangre se trata de quien llega incluso tarde, incluso torpe, pero honesto. Y la dignidad no necesita una multitud. Pero a veces una multitud necesita ver dignidad para recordarla cuando sea su turno. Si has escuchado hasta aquí, tal vez has cargado con tus propios insultos, palabras destinadas a reducirte a la nada. No dejes que se queden. Mantente firme en tu verdad limpia y firme. Y si esta historia te conmovió, compártela. Compártela porque alguien más necesita saber que no está solo. Que vale más que lo peor que se haya dicho sobre él. Gracias por seguirme. Si quieres escuchar más historias como esta sobre la fuerza silenciosa que llevamos y los ajustes de cuentas que trae la vida, espero que te suscribas o compartas esto con alguien que lo necesite hoy.